Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo que vean esto. Hoy mi compañero Cristian Espejo y yo, Juan Felipe Suelta, les vamos a estar presentando nuestro proyecto titulado Calibración de sensores para la telemetría por radio fiable en un dispositivo prototipo flexible en la monitorización de heridas. Empecemos. Entonces, antes de empezar a hablar, quisiera hablar de la contextualización general de la problemática como para darles así un contexto. Y es que alrededor de 2.5 billones se genera en un gasto anual al manejo de heridas en Australia. Alrededor de 4.000 amputaciones se realizan por año y en general un 31% de las actividades en la enfermería se centra en el manejo de heridas, sea por ejemplo el tratamiento, aplicación de ungüentos, aplicación de las vendas, el cambio de las mismas, en general atención al paciente se va en estas actividades. Entonces, es una actividad que requiere una gran cantidad de recursos, sea por recursos o insumos médicos, o una actividad extremadamente costosa en términos monetarios, como lo puede ser 2.5 billones en Australia, o en términos de tiempo, que ese tiempo puede ser utilizado en otras actividades, en otras tareas, en el tratamiento de pacientes. Entonces, aquí ya vamos identificando que si bien es un proceso que actualmente no presenta tantas fallas, puede ser optimizado de una mejor manera. Y es que esto no solo aplica para Australia. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre el año 2006 al 2007, se gastaron alrededor de 3 billones de dólares en todo este proceso. Y este no es el único país. Lo mismo pasa en Reino Unido o demás países. Entonces, se estima que es un área que a nivel mundial gasta alrededor de unos 20 billones de dólares en un futuro. Entonces, es una problemática que poco a poco va generando mayores gastos. ¿Y por qué se genera? Y es que los tratamientos actuales son debido a intuición médica, es decir, no hay una manera visible, tangible que permita decir que toque cambiar la venda o estos procesos, sino depende más de lo que crea el doctor que sea necesario en el momento y no en datos. Entonces, innecesariamente se pueden cambiar vendajes, sea por ejemplo antes de lo previsto o después de lo previsto, y ambos casos generan un retraso en el proceso de recuperación y posteriormente en la curación de la herida. Entonces, si se tiene datos tangibles, entonces ya se podría manejar de una manera más adecuada y más predecible las heridas, ya que cada caso es único. Entonces, si tenemos una métrica más parametrizada, entonces se puede realizar un proceso más homogéneo entre pacientes y así mejorar la velocidad de tratamiento. Entonces, continuando con este contexto, el tratamiento de heridas en general ocurre en tres, cuatro etapas, dependiendo de quién se pregunte, pero las principales son la hemostasia, la inflamación, la proliferación y eventualmente ya la reconstrucción y remodelación. En estas etapas se ven influenciadas altamente por tres características principales, aunque no son las únicas, que son la temperatura, la humedad y la presión. Y cada una nos indica diferentes procesos que ocurren dentro de la curación. Por ejemplo, la temperatura nos puede ayudar a indicar si puede haber un proceso de infección, ya que si hay infección, entonces el cuerpo, debido a la respuesta inmunológica, llega a aumentar la temperatura de la herida para matar a los agentes patógenos. Entonces, dependiendo de eso, se puede tratar en caso de que se requiera. La humedad, cuando hay heridas, se genera un exudado que es rico en proteínas, nutrientes y demás. Entonces, de cierta manera es una pérdida. Entonces, al aplicar un vendaje y verificar que en general hay un flujo continuo, entonces se puede recuperar, mantener la herida y que esta misma se nutra y pueda así sanar de una manera más eficiente. Lo mismo con la presión. Si el vendaje que se aplica genera mucha presión, entonces puede llegar a comprometer el flujo de aire en la herida y llevar a procesos de necrosis. Pero si está muy suelta, entonces puede llegar a no ayudar al proceso de recuperación. Entonces, conocer estos parámetros puede ayudar a determinar el proceso de curación en general. Entonces, ¿qué se propone? Se, se propone generar un sistema que posea diferentes sensores, sean de temperatura, humedad y presión, que sea de bajo consumo, 20 miliamperios, que tenga un rango de 4 o 5 metros para que así el paciente no tenga que estar amarrado así y por eso es que se genere un proceso inalámbrico, es decir, que los datos
puedan ser transmitidos a otro dispositivo y ahí hacer lectura. Pero lo más importante es que sea flexible y posea una mínima invasividad. De esa manera el paciente no se dará cuenta que tiene eso y no se verá afectado negativamente. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, se seleccionó en primera instancia para el sensor de temperatura el LM94021B de Texas Instruments, con el fin de detectar la temperatura de la herida y eventualmente ayudar a detectar infecciones. Este posee una resolución de alrededor de 0.15 grados Celsius y en general se busca que su rango crítico, el rango mayor de acción, se encuentre alrededor de los 32 a 37 grados Celsius. ¿Por qué? Porque este es el rango general de la temperatura corporal, entonces ese es como el rango que más se va a trabajar. Este posee una ganancia de 13.6 milivoltios por cada grado Celsius y en general se maneja con voltajes de 1.5 voltios, alrededor de 5 voltios, 5.5. Posee un bajo consumo de corriente de 9 microamperios, es decir, a largo plazo puede ser útil porque no necesitaría una gran fuente de energía y su ganancia puede ser controlada. Y como se ve en la gráfica, este es un sensor lineal, es decir, su comportamiento puede llegar a ser más predecible. Continuando con eso, se llevó a la selección de sensores de humedad, que se encargaban del monitoreo del exudado y la maceración en la herida. Para esto se planteó inicialmente el Honeywell HIH 4030, que es un sensor activo. Algunas de las ventajas que se encontró este mismo es que posee una respuesta rápida, como lo podemos ver en la gráfica, que pasa de un nivel de 0 de humedad hasta un nivel 70 en cuestión rápida. Es muy rápido en su respuesta. Es lineal, lo cual es importante, ayuda a la predicción del mismo y tiene una precisión del 3.5%. Pero la mayor desventaja que este posee, como se puede ver en la imagen y eventualmente se encontró, es que posee un volumen de 3.5 milímetros. Es decir, si se llegara a realizar en el sensor, podría llegar a afectar al paciente debido a que sí se puede llegar a sentir debajo de los vendajes. Entonces, afectaría la comodidad del mismo. Es por eso que se plantea una segunda alternativa, el cual es el sensor pasivo, el HCZ de no D5. Este posee una respuesta mucho más lenta que el anterior y requiere de una interfaz de 1PAM, el cual es el LM358 para funcionar, por lo que estas son algunas de sus desventajas. Pero lo que lo ayuda a resaltar conforme al anterior, es decir, es una ventaja, es que es ultra delgado, a diferencia del anterior. Es de 0.5 milímetros de grosor. Entonces, este no llegaría a ser sentido por el paciente en caso de ser aplicado, lo que lo hace ideal para los vendajes. Entonces, es por esto que al final esta es la opción por la que eventualmente se va a decidir. Bueno, continuando la selección de sensores respecto a la presión, se están buscando dentro del contexto clínico que la compresión apropiada para los vendajes de las heridas está entre los 14 y los 40 milímetros de mercurio. En caso, como ya explicó mi compañero, de excederse o de colocar menos presión de la requerida, se pueden generar daños o puede faltar el beneficio al proceso de curación. Entonces, siguiendo la misma dinámica de sensores pequeños que no fueran muy pesados, voluminosos o que molestaran al paciente dentro del vendaje, se terminó escogiendo un sensor denominado el FSR 402. Este es un sensor piezoeléctrico de 13 milímetros de diámetro y que está hecho en materiales flexibles, por lo cual es ideal para el propósito del trabajo de compresión. Este sensor permite un monitoreo en donde lo que da la ventaja de que ya no se toma la decisión de cuánto apretar los vendajes por el juicio subjetivo del personal clínico, sino que ya se puede tener una medida exacta de cuánta presión debería aplicarse para ajustar el vendaje. Una característica de este sensor es que su respuesta no es lineal y también esta respuesta va a depender fuertemente de la ubicación y de la morfología de la extremidad o de la herida.
lo que significa que dependiendo de la forma de la extremidad o de la herida, va a cambiar hasta cierto punto la salida del sensor. Siguiente. Aquí podemos ver el diseño del prototipo, el cual se integró en un maniquí buscando simular lo más cercano posible la situación real de lo que sería una herida. Se utilizaron herramientas como el ajuste de curvas de MATLAB para derivar ecuaciones matemáticas de lo que fueron los datos crudos que proveían los sensores. Y se utilizó ya más adelante el Virtual Basic para diseñar la interfaz gráfica que permitió tomar datos cada 5 segundos en tiempo real y a su vez tener ajustes como que el circuito solo consumiera 20 miliamperios en promedio. También hay que tener en cuenta que la PCB, el circuito de impresión PCB que se utilizó dentro del vendaje, tenía que estar hecho en materiales flexibles para que funcionara apropiadamente. Siguiente. Esta ya es la imagen en la que se ve la interfaz gráfica en sí, en la que podemos ver los picos en los que se aplicó presión adicional para comprobar el funcionamiento del sensor y en los que se añadió agua para comprobar el funcionamiento de los sensores de humedad. Asimismo, podemos, además de las gráficas, ver la salida de los datos, entre otros parámetros de la interfaz en sí. El resumen técnico nos habla en sí de lo que son los resultados de la prueba de este prototipo, en donde podemos ver el consumo de energía promedio, que ya les hablé, de 20 miliamperios, una transmisión sin obstrucciones de datos de entre 4 y 5 metros y distintos datos sobre los sensores, en los que en la temperatura obtuvimos una resolución de 0,15 grados Celsius. Aquí vemos también los rangos de funcionamiento al lado. Y tuvimos para el sensor de temperatura un error de más o menos 1,5 grados Celsius. En cuanto a humedad, se tuvo un 0,85 o 5% de RH de resolución, con un error de más o menos 3% RH. Y en cuanto a la presión, tuvimos entre 0,05 y 0,56 milímetros de mercurio, con un error de más o menos 2 milímetros de mercurio. ¿Qué prosigue? En cuanto a lo que se puede trabajar a futuro de este proyecto, se busca actualizar o mejorar el contenido del aparato en ciertas formas. Primero que todo, la miniaturización del sistema, que permita hacer sistemas más compactos, más pequeños y también añadir otras cosas como los materiales y sustratos flexibles para que el circuito pueda adaptarse a la forma de la pierna y a la forma del vendaje más fácilmente. Esto va a permitir que se pueda implantar el aparato de forma mejor y más efectiva en apósitos en vendas de larga duración. Y también está como otra de las mejoras posibles, emplear una revisión y calibración más rigurosa de los sensores para obtener datos más exactos sobre el estado del paciente y de la herida una vez empiece a aplicar el producto. Muchas gracias por su atención. Así es.